Capítulo 5. Una lección acerca del amor al prójimo. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. La conmovedora historia del buen samaritano en Lucas 10:30 al 37 es una de las más queridas e interesantes de todas las parábolas de Jesús. Es tan conocida que se ha convertido en una referencia común de la magnificencia y gentileza del sacrificio. Llamar a alguien un buen samaritano es un cumplido noble, pero nuestra familiaridad con esta parábola puede hacernos creer que conocemos la historia mejor de lo que realmente pensábamos. Muchas personas dan por sentado que entienden exactamente de qué trata esta historia y lo que se pretende transmitir, cuando la mayoría de las veces en realidad no es así. La lección del buen samaritano no es solo una exhortación a ayudar a los necesitados. Sería demasiado simplista decir que la idea principal de Jesús es ser bondadosos con los extranjeros. Más bien, él contó esta historia para ilustrar hasta qué punto todos nos quedamos cortos al tratar de cumplir lo que la ley de Dios en realidad exige. A través de ella está explicando por qué todas nuestras buenas obras y méritos religiosos nunca son suficientes para ganarnos el favor de Dios. Está mostrando lo que la ley realmente exige de nosotros y por lo tanto está quitándoles por completo las esperanzas a las personas religiosas extremadamente escrupulosas que piensan que pueden merecer la vida eterna por seguir meticulosamente las tradiciones rabínicas, obsesionadas con las minucias de la ley de Dios e inventando cómo evadir los principios verdaderamente importantes y las partes difíciles de las Escrituras. El verdadero punto de la parábola se hace evidente cuando nos fijamos en el contexto inmediato en Lucas 10. En síntesis, Jesús le está contando esta parábola a un legalista religioso pedante que estaba tratando de disminuir la fuerza de la ley de Dios con un análisis de sutilezas de la palabra prójimo. Una pregunta con trampa. Durante el ministerio de Jesús en Galilea, la región donde él se crió, él encontró la oposición implacable de los líderes religiosos clave y sus seguidores. En Lucas 10, él envía a 70 de sus discípulos en una última misión de llevar el Evangelio a las ciudades de Galilea. Él sabía que los discípulos también encontrarían mucha oposición, por lo que les instruye: mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Lucas 10 del 10 al 12. Entonces Jesús continúa con algunas palabras cortantes de condena para 3 ciudades específicas donde él ya había pasado una gran cantidad de tiempo durante su ministerio en Galilea: Corazín, Betsaida y la más importante, Capernaum, ciudad natal de muchos de los discípulos. Lucas 10 del 13 al 16. Sus palabras de condena a estas ciudades son algunas de las palabras más duras que jamás pronunció Jesús. Tal como era de esperar, este discurso profético directo enfureció aún más a los líderes religiosos que ya se le oponían. En ese momento, un experto legal, uno de los líderes religiosos hostiles, no un abogado civil, dio un paso adelante y le formuló a Jesús una pregunta acerca de la vida eterna en un intento de atraparlo o avergonzarlo. Lucas registra la escena, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Lucas 10:25. Las escrituras señalan la falta de sinceridad del hombre. Esta no era una pregunta honesta de alguien que quería aprender, era una prueba, un desafío o una estratagema para tratar de atrapar o confundir a Jesús al plantear un dilema moral o paradoja del que el abogado pensaba que no tenía alguna respuesta clara. Esta fue solo la primera de una serie de preguntas que el abogado tenía prevista, y como veremos en breve, está claro a dónde iba. Él quería avergonzar a Jesús e impresionar a la multitud con sus propias habilidades supuestamente superiores como un sofista legal y de aspectos teológicos delicados.
A pesar de la mala motivación del intérprete de la ley, la primera pregunta que planteó es una pregunta importante. De hecho, es la pregunta más grande jamás preguntada o respondida y estaba con frecuencia en las mentes y los corazones de los que se acercaron a Jesús para aprender de él. Es la que había en el corazón de Nicodemo cuando vino a Jesús amparado por la oscuridad en Juan 3. Es la misma pregunta del joven rico en Mateo 19. De hecho, la misma pregunta se le formuló con frecuencia a Jesús y aparece en varios lugares en los Evangelios. El Antiguo Testamento prometió la vida eterna, un reino sin fin en la que los verdaderos creyentes vivirían en la presencia de Dios en cumplimiento de todas las promesas divinas. Jesús mismo habló a menudo acerca de la vida eterna, porque era la promesa central del Evangelio, el mensaje que él vino a proclamar para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, Jesús afirmó cosas como: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan 11:25 al 26. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Y así sucesivamente. Los rabinos habían enseñado a los judíos que su linaje, su circuncisión, sus ceremonias y sus tradiciones eran lo que les hacían aptos para el reino eterno, pero está claro que todavía había una sensación persistente de incertidumbre y culpa en muchos corazones, ya que la gente constantemente formulaba esta pregunta a Jesús. Sus propios corazones les acusaban y temían que a pesar de todas sus cualidades étnicas y religiosas, a pesar de lo que parecía en la superficie, eran sólo superficialmente guardadores de la ley y mantenedores de una fachada. Sabían por la luz de la conciencia que no eran dignos de ser parte de ese reino. Esta vez Jesús respondió a la pregunta con otra pregunta. Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Lucas 10:26. Literalmente, ¿cómo lo lees? Jesús se refería a la Queriat Shema, la lectura diaria en voz alta de Deuteronomio 6 del 4 al 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En respuesta, el abogado citó este mismo pasaje añadiendo la última mitad de Levítico 19:18. Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Este era un resumen perfecto de las demandas morales de la ley. Es precisamente la misma respuesta que Jesús dio en otra ocasión en Mateo 22:37 al 40, cuando otro intérprete de la ley le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Versículo 36. En ese contexto, Jesús expresó las palabras de Deuteronomio 6:5: Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, como el primer y más grande mandamiento, y Levítico 19:18: Amarás a tu prójimo como a ti mismo, como el segundo. Luego agregó: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22:40. Como ya he explicado, los 10 mandamientos están divididos en estas mismas dos categorías. Los primeros 4 explican lo que se admitía que es amar y honrar a Dios correctamente. Del quinto al 10 se esboza lo que es amar al prójimo, así que todo el contenido moral de la ley se resume en estos dos simples mandamientos. El abogado en Lucas 10 consiguió exactamente lo que era recto: amar a Dios con todo su corazón y amar al prójimo como a sí mismo. Si hiciéramos estas dos cosas a la perfección, no necesitaríamos ninguna otra norma. Todos los demás mandamientos, todos los preceptos morales en el pacto mosaico simplemente explican en detalle lo que en realidad involucra amar a Dios y al prójimo. Entonces Jesús le dijo al intérprete de la ley: Bien has respondido. Lucas 10:28. Y añadió: Haz esto y vivirás. ¿Quiere vida eterna? Obedezca la ley. Esta es similar a la respuesta de Jesús al joven rico. No es el Evangelio, sino la ley. Las Escrituras en otra parte afirman: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Romanos 3:20. De hecho, la respuesta de Jesús parece a primera vista contradecir la esencia misma de la verdad del Evangelio. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Jesús no le predicó el Evangelio en lugar de la ley a este hombre? Un corazón duro. Jesús estaba simplemente sosteniendo el espejo de la ley ante este experto en la ley para demostrarle cómo la ley le condenaba. Si el abogado era un hombre sincero, debería haber reconocido que no amaba a Dios como debería, ni siquiera amaba a sus prójimos como debería. Inmerso en el estudio de la ley de Dios, debería haber sido quebrantado por el mensaje de la ley, haber sentido una profunda convicción. Tendría que haberse ido penitente, contrito y humilde. Su siguiente pregunta debería haber sido algo así como: yo sé por amarga experiencia que no puedo cumplir incluso los mandamientos más básicos de la ley. ¿Dónde puedo encontrar redención? En cambio, él apagó el fuego de su conciencia con el agua del orgullo de la justicia propia. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Lucas 10:29, énfasis añadido. Quería convencer a la gente de que él era justo, aunque sabía que no lo era. Quería mantener la fachada. Este era el problema con los legalistas fariseos y otros religiosos santurrones que constantemente desafiaban a Jesús. Ellos confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Lucas 18:9. Esta era la crítica central de Jesús a la religión de los fariseos. Él les explicó: vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Lucas 16:15. En palabras del apóstol Pablo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Romanos 10:3. Este legalista en particular estaba desesperado por quedar bien ante los ojos de los demás, independientemente de lo que Dios pensara de él. Así que en lugar de responder de la manera debida a la pregunta de Jesús, le preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Lucas 10:29. En primer lugar, observe que él pasó por alto la parte acerca de amar a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza. En su lugar, quería discutir el aspecto técnico sobre la identidad del prójimo, porque, como Jesús dice en otra parte, la interpretación rabínica tradicional y popular de Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, Mateo 5:43. Esto le quita toda la fuerza al mandato, porque si usted es libre de odiar a su enemigo, entonces no tiene la obligación de amar a alguien a quien decida considerar como enemigo. Bajo esta interpretación, no tiene obligación legal o moral de amar a alguien que realmente no quiere. Es obvio el propósito del intérprete de la ley. Él quería enredar a Jesús en un debate acerca de quién es mi prójimo y quién no lo es. Él pensó que podría justificarse a sí mismo si podía hacer una defensa convincente de la noción tradicional de que el enemigo no es nuestro prójimo. En este momento, Jesús podía simplemente haberlo despedido. Pudo haberle dicho: puedo ver que estás excluido del reino de Dios, y seguir su enseñanza. Pudo haberlo dejado allí en su orgullo propio, pero en lugar de eso, le mostró bondadosa compasión a este hombre terco y orgulloso. Nuestro Señor está dándonos a conocer a nosotros el mismo principio mediante una parábola. Es un precepto que Él enseñó y vivió: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. A pesar de que este abogado ha conseguido rechazar el intento de Cristo de traer convicción a su corazón, a pesar de que el motivo del hombre era tratar de exaltarse a sí mismo a costa de rebajar a Jesús, el Salvador le responde con bondad misericordiosa y amable, no es con la dura reprimenda que se merecía, y le narra una historia. La historia que nuestro Señor le dice es una de sus parábolas más conmovedoras y poderosas. Sin duda, habría sido suficiente para hacer añicos el orgullo de cualquier sensible y espiritual buscador de la verdad. Esta es una historia demoledora que produce inmensa convicción. No es una lección simple de etiqueta o un manual sobre la forma de ayudar a los menos afortunados.
aunque sin duda tiene implicaciones tanto para la caridad como para las buenas costumbres. No es una lección para los niños acerca de cómo compartir sus juguetes y ser amables con el chico nuevo en la clase. Es una historia contada a un no creyente religioso, a un hombre con justicia propia, como un esfuerzo de evangelización para traerlo al verdadero sentido de su pecaminosidad y su necesidad de misericordia. Es la apelación de Jesús a un alma condenada, pero profundamente religiosa. Jesús está instando al hombre a despertar y a ver cuán perdido estaba en realidad. Una respuesta apacible con un poderoso mensaje. He aquí la parábola del buen samaritano. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Lucas 10 del 30 al 35. Una vez más, el hecho de que Jesús continuó respondiéndole a este hombre era en sí mismo un acto de gracia. El intento del hombre de hacer quedar mal a Jesús era aborrecible. Los líderes religiosos intentaron muchas veces hacer esto con Jesús y siempre fracasaron. Su capacidad para responder a todas las preguntas difíciles de ellos solo les enfureció. Aunque lo intentaban, no podían provocarlo. En esta ocasión en particular, la respuesta de Jesús se destaca por su amable y afectuosa moderación de buen corazón. El hombre estaba deliberadamente tratando de incitar a Jesús, pidiendo una respuesta aguda que planeaba seguir con un debate acalorado, pero a veces la lengua blanda quebranta los huesos. Proverbios 25:15. Y esto fue lo que ocurrió aquí. Jesús no está narrando como si se tratara de una historia real. Es una parábola, una dramatización, en una manera inolvidable con la que él quería penetrar en este legalista corazón y en los nuestros también. Al igual que en la mayor parte de las historias y las parábolas de Jesús, él tiene un aspecto sencillo que afirmar. Hay un montón de detalles en esta historia y un montón de consecuencias secundarias, pero lo importante aquí es la lección central, y en esta es la que tenemos que enfocarnos. El camino peligroso y el ataque. La historia comienza con un viaje en un camino muy peligroso. Es el camino de Jerusalén a Jericó. Lucas 10:30. El camino es real. He viajado en ese mismo camino. Los visitantes de Israel todavía pueden tomar la misma ruta utilizada por los viajeros en el tiempo de Jesús. De Jerusalén a Jericó es una bajada de más de 1000 metros de altitud a través de 25 kilómetros de sinuoso camino, cruzando montañas estériles sobre terreno muy áspero. Algunos lugares de la carretera están bordeados por precipicios de casi 100 metros. Gran parte de la ruta está bordeada de cuevas y rocas macizas que ofrecen escondites para los ladrones. Todavía es un camino peligroso. En la historia de Jesús sucede lo predecible. Un hombre que viajaba solo por ese camino fue asaltado por una banda de ladrones particularmente crueles. Ellos no solo le robaron, también le quitaron todo, dejándolo casi desnudo. No se limitaron a tomar su bolso con su dinero, se llevaron todo lo que tenía. Luego lo golpearon brutalmente y lo dejaron por muerto. Diríamos hoy que estaba en un estado crítico, un hombre moribundo en un camino desierto. En ese camino se veía un flujo constante de viajeros que iban y venían de Jerusalén para las fiestas, pero en otras estaciones del año, especialmente durante la época de más calor del verano o de la temporada del viento sofocante y el frío del invierno, el movimiento por el camino podía ser escaso. No había casas y muy pocos puntos de parada en ese tramo. No era un agradable lugar, sobre todo para alguien solo y desesperado. Puede ser que tomara un tiempo muy largo antes que la ayuda llegara, si alguna vez llegaba. No había ninguna garantía que alguien lo encontrara y lo ayudara. El sacerdote y el levita. En este momento dramático de la historia, Jesús presenta un poco de esperanza. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Lucas 10:31.
A primera vista, esta parece ser la mejor de las noticias. Aquí viene un siervo de Dios, el que ofrece sacrificios por el pueblo en el templo, un hombre espiritual que debe ser un modelo de compasión. Hebreos 5:2. Él representa lo mejor de los hombres. Un sacerdote de todas las personas sería el más familiarizado con la ley mosaica. Sabría Levítico 19:18 que afirma: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él debía saber también que los versículos 33 y 34 de ese mismo capítulo expone el principio del amor al prójimo con aplicación en particular a los extranjeros. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Un sacerdote sabría Miqueas 6:8. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El sacerdote estaría plenamente consciente de que el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Proverbios 21:13. El principio detallado en Santiago 2:13 se entreteje con el Antiguo Testamento, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Sin duda estaba familiarizado con Éxodo 23:4 al 5. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Así que si una persona encontraba el burro de su enemigo en una zanja, estaba obligado a rescatarlo, ¿cierto? Por supuesto tenía un deber mayor de ayudar a un hombre en condición grave. Pero este destello de esperanza duró poco. Cuando el sacerdote vio al hombre herido, pasó de largo. Lucas 10:31. El texto griego usa un verbo que no se encuentra en ninguna otra parte de las Escrituras y es el siguiente: antiparerkomai. El prefijo anti, por supuesto, significa opuesto. Es un verbo activo que significa que el sacerdote deliberadamente se trasladó al lado opuesto del camino, se salió de su ruta para evitar al viajero herido, rehuyendo a propósito al hombre necesitado. Es obvio que el sacerdote no tenía compasión por la gente en peligro grave. Ninguna otra conclusión se puede sacar de esto. Jesús le devolvió la pregunta que el intérprete de la ley le había hecho: ¿quién es mi prójimo? Pero esa no era la pregunta correcta. Jesús le está demostrando mediante esta parábola que la recta compasión no es estrecha, no está buscando las definiciones de cuáles de los que sufren califican para merecer ayuda. Los deberes del segundo gran mandamiento no se definen por la cuestión de quién es nuestro prójimo. De hecho, lo contrario es cierto. El amor verdadero nos obliga a ser prójimos incluso de los extraños y extranjeros. El significado pleno del segundo gran mandamiento incluye el principio que Jesús recalcó en Mateo 5:44. Debemos amar incluso a nuestros enemigos, son nuestros prójimos también, y por lo tanto estamos obligados a bendecirlos, hacerles bien y orar por ellos. El sacerdote insensible en esta parábola no es necesariamente incluido como una acusación del sacerdocio en general. Era muy cierto que muchos de los sacerdotes y otros líderes religiosos en la época de Jesús carecían de compasión, pero ese no es el asunto aquí. Este sacerdote representa a cualquier persona con pleno conocimiento de las Escrituras y familiarizada con los deberes de la ley, quien se espera que ayude pero no lo hace. El siguiente versículo presenta a un levita. Todos los sacerdotes eran por supuesto de la tribu de Leví. Más específicamente, los que servían como sacerdotes eran descendientes de Aarón, uno de los hijos de Leví. Por lo tanto, el término levita se refirió a los descendientes de Leví que no eran también descendientes de Aarón. Ellos servían en papeles subordinados en el templo. Algunos eran ayudantes de los sacerdotes. Algunos eran de la policía del templo, otros trabajaban en varios papeles de mantenimiento y servicio en los terrenos del templo, pero sus vidas estaban dedicadas al servicio religioso, por lo que como los sacerdotes se esperaba que tuvieran un buen conocimiento de las escrituras hebreas. Sin embargo, cuando este levita llegó al lugar donde el herido estaba, hizo lo mismo que el sacerdote. Tan pronto como vio a la víctima indefensa en el suelo, se movió hacia el lado opuesto del camino. Este era otro hombre desprovisto de compasión y carente de misericordia. Anteriormente en Lucas 10, Jesús oró:
Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Versículo 21. Estos dos personajes religiosos en la parábola, un sacerdote y un levita, encarnan lo que Jesús quiso decir con los sabios y entendidos. Representaban los más educados y más altamente estimados dignatarios religiosos de su cultura, pero en realidad no conocían a Dios. Tampoco eran verdaderamente aptos para el cielo, eran hijos de desobediencia y por lo tanto objetos de la ira de Dios. Efesios 2:2, 5:6 y Colosenses 3:6. Ellos no tenían verdadero amor a Dios, porque si alguien ama a Dios, también guarda sus mandamientos. También no amaban a sus prójimos porque cuando se enfrentaron a una necesidad real y urgente y tuvieron la oportunidad de demostrar el amor, se negaron a hacerlo. Ellos son notables ejemplos de hipócritas religiosos que observaban la ley ceremonial e incluso dedicaban sus vidas al servicio del templo, pero carecían de cualquier virtud real. La gente a veces cita la historia del buen samaritano, señalando al sacerdote y al levita como ejemplos de absoluta impiedad, y luego cierran el libro con una sensación de superioridad moral. Para hacer esto es no entender el mensaje de Jesús. Es cierto que se puede condenar la cruel indiferencia de estos dos hombres y su negligencia deliberada es digna de mirarse con absoluto desprecio, pero al hacerlo nos condenamos también a nosotros mismos. La actitud de ellos es precisamente lo que vemos en la naturaleza humana en la actualidad, incluso dentro de nuestros propios corazones. Pensamos, no me quiero involucrar. No conozco lo que este hombre o las personas que lo golpearon pudieran hacerme, sin en modo alguno justificar la apatía insensible que Jesús estaba condenando. Debemos confesar que nosotros también somos culpables de ciega indiferencia similar, miserable insensibilidad, indiferencia y descuido de personas en extrema necesidad. Incluso si no nos alejáramos cada vez que viéramos a alguien en necesidad, todos fracasamos en esta tarea lo suficiente para ser culpable ante la ley con su demanda de perfección absoluta. Jesús muestra esta idea inconfundible al presentarnos al buen samaritano. Los judíos y los samaritanos. El samaritano aparece como un giro inesperado en la historia de Jesús. Al igual que el hombre que fue golpeado y robado, el samaritano viajaba solo. En algún momento después de que el sacerdote y el levita habían pasado, el samaritano llegó a la escena. A diferencia de los dos clérigos profesionales, el samaritano tuvo compasión cuando vio el cuerpo ensangrentado del pobre viajero. Lucas 10:33. La víctima del robo era un hombre judío. Esto sería perfectamente claro para los oyentes de Jesús, ya que el escenario de la historia está en Israel, en un camino desierto para salir de Jerusalén. Los gentiles raramente viajaban por allí y mucho menos los samaritanos. En la mente de la audiencia original de Jesús, un samaritano sería la fuente probable de menos ayuda para un viajero judío en peligro en el camino de Jericó. En primer lugar, los samaritanos evitaban habitualmente este camino. Un samaritano viajaría por él si había una emergencia grave que le obligara a hacerlo. Pero más que esto, los judíos despreciaban a los samaritanos y viceversa. Una enconada hostilidad mutua había dividido a los dos pueblos desde hacía siglos. Los viajeros judíos que iban a Galilea tomaban el camino de Jerusalén a Jericó precisamente porque querían evitar Samaria. La gente en este camino no se dirigía hacia el norte en dirección a Galilea de manera directa, sino hacia el este a Perea, al otro lado del río Jordán. Era una ruta indirecta a Galilea, más larga y más ardua, pero sin tener que pasar por Samaria. El pueblo judío consideraba a los samaritanos étnica y religiosamente impuros. Los samaritanos igualmente estaban resentidos y menospreciaban sus primos judíos. Los samaritanos descendían de israelitas que se habían casado con paganos después de que la mayoría de la población del reino norte de Israel fueron exiliados por los asirios en el año 722 a.C., segundo de Reyes 17:6. Cuando los asirios conquistaron el reino norte de Israel, se llevaron gran parte de la población en cautiverio y a propósito poblaron la tierra con paganos expatriados de otras tierras gentiles, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Serfavaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades.
Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, versículo 24 al 25, algunos israelitas rezagados permanecieron o volvieron a la tierra después de que la mayoría de sus hermanos se vieron obligados a exiliarse. Estos israelitas dispersos se mezclaron y se casaron con los colonos paganos. Si bien mantuvieron algunas tradiciones arraigadas en doctrinas del Antiguo Testamento, también añadieron suficientes creencias paganas en la mezcla que en última instancia se convirtió en el culto samaritano, algo fundamentalmente diferente del judaísmo o del paganismo. Era una religión mestiza, equivalente a las sectas cuasi cristianas de hoy día. Por supuesto, los judíos fieles veían al samaritanismo como corrupto, sucio y una traición al Dios de las Escrituras. Durante la época de Esdras, los judíos del Reino del Sur comenzaron a regresar de la cautividad babilónica. Cuando empezaron a reconstruir el templo de Jerusalén, los samaritanos les ofrecieron ayuda. Incapaces de ocultar su desprecio justificado por el sincretismo samaritano, los judíos se negaron a recibir la ayuda de ellos, así que los samaritanos trataron de sabotear el proyecto. Esdras 4 del 1 al 5. Unos años más tarde, bajo el impulso de Sanbalat, ellos también trataron de detener la reconstrucción del muro de Jerusalén. Nehemías 4:2. A partir de esta época, a través de los siglos, judíos y samaritanos mantuvieron la más amarga enemistad entre ellos. Los judíos consideraban a los samaritanos como apóstatas que habían vendido su primogenitura espiritual. Después de todo, los samaritanos habían participado activamente en la contaminación de la tierra, habían contaminado la descendencia y eran culpables de idolatría. En la manera de pensar de los judíos, la mera existencia de los samaritanos era el malévolo fruto derivado de los pecados de Jeroboam, primero de Reyes 14:16, segundo de Reyes 17:22. Al igual que Jeroboam, en última instancia, los samaritanos construyeron un templo para ellos mismos con sacerdotes falsos y sacrificios fuera de la ley. Según los cálculos de los judíos, eran peores que los paganos debido a la sutileza con la que habían contaminado su religión. El odio de los samaritanos hacia los judíos no se quedaba atrás. Cerca de 130 años antes de la época de Cristo, la nación samaritana había sido derrotada por Juan Hircano, un rey judío de la dinastía Asmonea, Macabeos. Los judíos demolieron el templo samaritano del monte Gerizim, y a pesar de que el templo nunca fue reconstruido, los samaritanos insistían en que Gerizim era el único lugar legítimo de adoración. Juan 4:20. Hoy día hay menos de 1 millar de samaritanos, pero todavía adoran en Gerizim. En tiempos de Jesús, la animosidad entre judíos y samaritanos era especialmente feroz. El profundo desprecio de los judíos por sus primos sediciosos se ve no solo en la forma en que evitaban viajar por Samaria, sino quizá aún más en la forma en que hablaban de los samaritanos. En un momento dado, algunos líderes judíos exasperados ante la pérdida de un debate público con Jesús, pero tratando desesperadamente de desacreditarlo, le lanzaron el peor insulto que podían imaginar. ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Juan 8:48. Así que aquí está un hombre samaritano a quien el líder religioso judío típico asumiría que es el enemigo obligado del viajero herido. Si el sacerdote y el levita le dieron la espalda, ¿qué haría este samaritano cuando viera a un judío indefenso en medio de un apartado camino? ¿Lo mataría y robaría su cadáver? De ningún modo. Viéndole fue movido a misericordia. Lucas 10:33. ¿Qué está tratando de decir Jesús? Fue una respuesta preliminar a la pregunta original, y es una respuesta difícil con un reproche sutil dirigido al intérprete de la ley que planteó la cuestión en el primer lugar. Sus posiciones privilegiadas como líderes religiosos no sirvió para que el sacerdote y el levita fuesen aptos para el reino. La religión pura y sin mácula delante de Dios no consiste en derechos de nacimiento y abolengo, o en rituales y confesiones rutinarias de la fe. Santiago 1:27. La religión pura es algo completamente distinto. ¿Cómo amó el samaritano? El samaritano ahora toma un lugar central en la historia, y aquí viene el punto principal. Observe cómo este hombre ama, viéndole. Lucas 10:33. Nada notable hay aquí. El sacerdote y el levita llegaron hasta ese punto, pero no mostraron amor.
Este hombre, un hereje marginado, fue movido por la compasión. Algo en su corazón se compadeció del hombre, una sensación de tristeza, pena, empatía tierna. Él vio y aceptó la necesidad urgente de rescatar y recuperar al hombre. Él llevó la carga del hombre herido como si fuera la suya propia. Acercándose, versículo 34, este es el polo opuesto de lo que hicieron el sacerdote y el levita. Él vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Recuerde que todo lo de valor había sido tomado del hombre herido, así que sea cual sea los vendajes que el samaritano usó, salieron de su propia bolsa o desde su propia ropa. El vino era un antiséptico y el aceite era un bálsamo y un analgésico. Esto limpiaría y sellaría las heridas de manera que ayudaría a prevenir la infección. El aceite también hidrataba, calmaba y suavizaba el tejido. El aceite de oliva era el principal calmante usado en la medicina de esa época y era eficaz para traer alivio rápido del dolor punzante de ulceraciones y heridas sangrantes. ¿De dónde vinieron el aceite y el vino? Los viajeros de largas distancias llevaban aceite para cocinar y vino para beber. El agua a lo largo del camino no era potable. El samaritano estaba usando sus propias provisiones. La expresión utilizada nos dice que él no fue tacaño con el vino y el aceite. Él no estaba usando un gotero o untando solo un poco en los lugares lesionados. Él lavó completamente las heridas del hombre. Jesús está recalcando deliberadamente la fastuosa generosidad del samaritano. Entonces Jesús dice, y poniéndole en su cabalgadura, este era probablemente un burro o una mula, versículo 34, se trata del propio animal del samaritano, así que el samaritano caminó mientras que el hombre lesionado iba en su cabalgadura. Lo que Jesús pretende subrayar aquí es que esto no es un cuidado mínimo. El samaritano estaba haciendo un sacrificio extraordinario para alguien que ni siquiera lo sabía. El samaritano lo llevó al mesón y cuidó de él. Versículo 34. Él no lo dejó allí solo, se quedó con el viajero herido. Adquirió una habitación, instaló al hombre en ella y luego se quedó con él para cuidarlo hasta que recobrara la salud. Él continuó tratando sus heridas, lo alimentó, veló su sueño, se preocupó que se sintiera cómodo, que tuviera agua para beber y de cualquier otro cuidado que el hombre herido necesitara. El samaritano se quedó con él durante toda la noche porque el versículo 35 expresa: otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Énfasis añadido. 2 denarios eran el salario de 2 días completos y por lo que sabemos de los precios en aquel momento eran suficientes para 2 meses de alojamiento y comida en una posada junto al camino como esta. De nuevo, esto era una notable muestra de caridad, especialmente teniendo en cuenta que los hombres eran extraños entre sí y habrían sido considerados enemigos por la mayoría. Sin embargo, el samaritano renunció a sus propias ropas, a sus provisiones, a su tiempo, a una noche de sueño y una suma importante de dinero. Él incluso se comprometió a pagar más si fuese necesario. Alguien podría regañarlo por ingenuamente exponerse a la posibilidad de ser aprovechado, pero él estaba más preocupado por las necesidades de su prójimo que por cualquier otra cosa. Así que dejó una cuenta abierta a favor del hombre herido. El samaritano no conocía al otro hombre. Él no sabía por qué el viajero estaba en la condición que lo encontró. Y en la narración de la historia por Jesús ni siquiera se detuvo a investigar o someter al hombre a cualquier tipo de interrogatorio. Su corazón estaba tan lleno de amor que cuando alguien se cruzó en su camino con una necesidad desesperada que él era capaz de satisfacer, hizo todo lo que podía hacer. Nunca hubo una duda o vacilación. En otras palabras, el samaritano nunca se detuvo a preguntar lo que el abogado había preguntado. ¿Y quién es mi prójimo? La pregunta mucho más importante sería: ¿de quién soy yo prójimo? La respuesta es de cualquier persona en necesidad. Pero seamos honestos con nosotros mismos. Si nos encontráramos en un escenario como este en la vida real, la mayoría de nosotros probablemente pensaría que la generosidad del samaritano hacia un extraño parecía excesiva. ¿Alguna vez dejó todo de lado para ayudar a un desconocido en una situación desesperada? Más al punto, ¿alguna vez ha hecho esto a alguien que era su enemigo? ¿Corrió usted el riesgo de contagiarse con tal de ministrar a todas sus necesidades?
le proporcionó todo lo que necesitaba, vendas para sus heridas, le alimentó, se quedó con él a través de una larga noche de dolor, pagó sus cuentas, le proveyó habitación por varias semanas, comida y atención médica, y luego le dejó un cheque en blanco para que pagara todo lo que pudiera necesitar en el interín. No, amor sin límites. En realidad hay alguien que ha hecho todas estas cosas, usted para sí mismo. Esta es precisamente la forma en que cuidamos de nuestras propias necesidades. Dame lo que necesito, llama al mejor médico, llévame a la mejor instalación médica, organiza el mejor cuidado que puedas conseguir, cuida de mí siempre y cuando lo necesite, mímame, no escatimes nada para mí. Podríamos conseguir estar más cerca al verdadero sacrificio propio con un miembro de la familia o con un amigo muy cercano. Pero, ¿quién haría esto por un extraño? Y es más, por un enemigo. Esto es algo que simplemente no se hace. Sin duda usted ha hecho algo maravillosamente generoso en algún momento de su vida, pero ¿en realidad ama a extraños como este todo el tiempo? Por supuesto que no. Jesús está describiendo un amor poco común que no tiene límites. Tenga en cuenta que esta es también una especie de réplica a la pregunta original del intérprete de la ley en Lucas 10:25. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La respuesta es la siguiente. ¿Qué está escrito en la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 27. Bien has respondido. Haz esto y vivirás. Versículo 28. Jesús contó la parábola del buen samaritano con el fin de mostrar el estándar increíblemente alto que establece la ley para nosotros. Es un reproche no solo para el abogado, sino también para todos nosotros. Si realmente amáramos siempre a nuestro prójimo de la misma forma en que amamos y cuidamos de nosotros mismos, la generosidad del samaritano no parecería tan notable. Cualquiera que fuere la trampa polémica que el intérprete de la ley tenía prevista poner a Jesús fue vencida por esta parábola. Al final de la historia, Jesús le volvió la propia pregunta al abogado. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Versículo 36. Con la poderosa lección de la parábola todavía flotando en el aire, el abogado tenía una sola respuesta posible, el que usó de misericordia con él. Versículo 37. La siguiente respuesta de Jesús debería haber provocado una profunda convicción y una humilde confesión de la propia incapacidad del hombre. Ve y haz tú lo mismo. Versículo 37. Aquí está el asunto. La ley exige que usted ame así todo el tiempo. Como intérprete de la ley, el hombre debería haber sabido que no podía realizar un simple acto de altruismo extravagante e imaginar que él había cumplido con las exigencias de la ley para siempre. La ley exige la perfección todo el tiempo. Maldito el que no confirmare todas las palabras de esta ley para hacerlas. Deuteronomio 27:26. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2:10. Así que la respuesta final de Jesús al hombre, ve y haz tú lo mismo, debería haber movido al intérprete de la ley para abogar por la gracia y el perdón. Si esto es lo que significa la ley cuando promete vida a los que obedecen, Levítico 18:5, nosotros no tenemos esperanza en absoluto bajo la ley. Lo único que la ley puede hacer por nosotros es condenarnos, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Romanos 7:10. Debido a que la ley exige una absoluta perfección sagrada, Mateo 5:48, nadie que alguna vez haya pecado puede estar preparado para la vida eterna en términos de la ley. Esto es lo que el abogado debería haberse dado cuenta, así debemos hacerlo nosotros. La plena verdad es que incluso los cristianos en cuyos corazones el amor de Dios ha sido derramado, Romanos 5:5, no aman consecuentemente como exige la ley. Pero hay una lección más profunda aquí. La forma en que el buen samaritano cuidó al viajero es la manera en que Dios ama a los pecadores. De hecho, el amor de Dios es infinitamente más profundo y más increíble que esto. El samaritano sacrificó su tiempo y dinero para cuidar a un enemigo herido. Dios dio a su propio Hijo eterno para que muriera por los pecadores que merecen nada más que la condenación eterna. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo,
Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5 del 6 al 8. De hecho, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Versículo 10. Énfasis añadido. ¿Qué hizo Cristo para redimir a su pueblo que supera con creces el acto admirable de benevolencia en la parábola? Cristo es la encarnación viva del amor divino en toda su perfección. Él es sin pecado, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Hebreos 7:26. Durante su vida terrenal, él cumplió literalmente cada jota y cada tilde de la ley en absoluta perfección. Y luego en la muerte, él llevó el castigo del pecado de otros. Por otra parte, su justicia inmaculada, incluyendo el mérito completo de ese perfecto amor, es imputada a aquellos que confían en él como Señor y Salvador. Sus pecados son perdonados y son vestidos de la justicia perfecta que requiere la ley. Heredan la vida eterna, no como una recompensa por sus buenas obras, sino por pura gracia, por la obra de Cristo en favor de ellos. Si este abogado solo hubiera confesado su culpa y admitido su incapacidad para hacer lo que la ley exige, Jesús habría estado dispuesto a ofrecerle una eternidad de misericordia, gracia, perdón y amor verdadero. Si él simplemente hubiera sentido su necesidad, la respuesta en lenguaje sencillo y directa a su pregunta ya estaba en los labios de Jesús, quien dijo repetidamente cosas como: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. 3:36. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. 10:27 al 28. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. 11:26. Jesús nunca hizo tal promesa a almas engreídas y santurronas. Tanto este hombre como el joven rico le hicieron preguntas específicas acerca de cómo heredar la vida eterna, y él les respondió confrontándolos con las exigencias de la ley. Pero para aquellos que tienen oídos para oír, él dejó de forma constante y muy clara que la vida eterna no se gana mediante los méritos de la ley, más bien es la herencia de gracia de todos los que verdaderamente ponen su fe en Cristo como Señor y Salvador. El hombre aceptó la lección que Jesús le estaba enseñando. ¿Confesó su incapacidad cuando Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo? ¿Reconoció su necesidad de gracia y arrepentimiento? Al parecer, no. Este es el final de la historia. Lucas pasa inmediatamente a un incidente diferente del ministerio de Jesús. Públicamente deshonrado en su fallido intento de ganar un combate verbal con Jesús, el anónimo intérprete de la ley simplemente desaparece de la narración y nunca más oímos hablar de él. Como típica persona religiosa orgullosa y autosuficiente, podría haber hecho una resolución de duplicar sus buenas obras con el fin de demostrarse a sí mismo que era digno del favor divino y la vida eterna. Tales personas ignoran o deciden no creer lo que la justicia de Dios en realidad exige de ellas. Tratan de establecer su propia justicia sin someterse a la justicia que Dios ha revelado en Cristo. Romanos 10:3. Leen la parábola del buen samaritano como si nada más fuera un mandato para el humanitarismo. Está bien que la parábola nos motive a perfeccionar nuestro amor por nuestro prójimo. Espero que usted sea motivado de esta manera, pero si esta es su única respuesta a la parábola, entonces es prácticamente la peor respuesta que alguien podría dar a la lección que Jesús estaba enseñando. Esta parábola tiene el propósito de impulsarnos a confesar nuestra debilidad pecaminosa, revelada en nuestra falta de compasión y amor sacrificial, y buscar gracia y misericordia acercándonos arrepentidos con fe a Jesucristo. Él es el único que cumplió verdadera y perfectamente lo que la ley exige de nosotros. Solo Él puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Hebreos 7:25. Él es la única fuente verdadera de vida eterna. Si este abogado verdaderamente hubiera mirado en la ley de Dios, como él mismo recitaba los mandamientos, y hubiera reconocido su pecado en lugar de alejarse, y luego olvida cómo era, Santiago 1:24, habría encontrado un Salvador cuyo yugo es fácil y ligera su carga.
Pero como vemos, la historia termina sin una pizca de arrepentimiento de su parte. Esta no debe ser nuestra respuesta a esta parábola.